Buenos días con todos. Nuestro grupo les va a hablar acerca de las enzimas empleadas en la industria textil. Los expositores son Jefferson García, Adriana Vinuesa y mi persona, Odalis Jiménez. Primero vamos a empezar definiendo qué es la industria textil. La industria textil es el sector de la industria manufacturera dedicada a la producción de fibras tanto naturales y sintéticas, telas, hilados y otros productos vinculados con la ropa y zapatos. Es una de las actividades económicas más importantes en el mundo entero. En esta industria, las enzimas se pueden aplicar tanto en el tratamiento de fibras proteicas naturales, ya sea lana y seda, en fibras celulósicas, algodón, lino y cáñamo y en fibras sintéticas. Dentro de la investigación para la industria textil, intervienen muchas disciplinas en la ciencia de manera interrelacionada, con el propósito de desarrollar tejidos con nuevas funcionalidades y capaces de interactuar con el entorno que le rodea, aportando una solución lógica en función de su aplicación. Hoy en día se ha incorporado un nuevo concepto en esta industria, textiles inteligentes. Básicamente son productos tejidos o materiales textiles que reaccionan de forma activa ante un agente o estímulo externo. En este proceso, el uso de enzimas cumple un rol fundamental, ya que garantiza el ahorro energético, puesto que las enzimas trabajan a una temperatura ambiente y a valores de pH cercanos al valor neutro, y sus residuos son altamente biodegradables. El tratamiento enzimático en la industria textil nos brinda la posibilidad de modificar la estructura química de los tejidos, incrementando su calidad, modificando propiedades para evitar encogimiento tras el lavado, humedad, frío o fuego. Además, es capaz de volver al producto resistente a bacterias. Casi todas las enzimas utilizadas a escala industrial son extracelulares, obtenidas por procesos fermentativos a partir de cultivos microbianos por medio de aislamiento de enzimas diluidas en medios o caldos de cultivo. Conceptualmente, las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de la reacción sin afectar el equilibrio de la misma. Para que la actividad enzimática comience, se necesita la presencia de un sustrato, el cual ingresa al sitio activo de la enzima. La enzima cambia su estructura cuando se une al sustrato, formando así un complejo enzima-productos. Los productos salen del sitio activo de la enzima y ésta queda lista para volver a utilizarse. Ahora hablaremos de algunas enzimas aplicadas en los procesos de la industria textil. Desengomado. Enzimas de amilasa. Descomponen el almidón en azúcar soluble y se utilizan desde 1952 para remover la goma aplicada en la hundidumbre. La goma al principio es aplicada para evitar el despeluzamiento, mejorar la resistencia a la abrasión, a la tracción y a la flexión, pero luego esta necesita ser removida. Es aquí donde interviene la enzima, retirando la goma para permitir la obtención de un buen grado blanco y la homogeneidad del teñido en los tejidos. Desencrudado de seda. Las enzimas proteasas hidrolizan las proteínas transformándolas en aminoácidos o en péptidos sencillos. Es por ello que se le emplea en el desencrudado de seda para eliminar la sericina de uno de los filamentos de la hebra de seda, dejando así solamente la fibroína. Lavado de lana. Las lipasas tienen una función principal que es catalizar la hidrólisis del triacilglicerol a glicerol y a ácidos grasos libres. Es por ello que esta enzima es empleada en el lavado de lana, ya que este proceso elimina los aceites y las grasas que contiene la misma. Obtención de tejidos más lisos y blandos. La celulasa es una enzima compleja especializada en descomponer celulosa, transformándola en múltiples monómeros de glucosa. Estas son enzimas que degradan las fibras de la superficie, fibras sueltas y microfibrillas, brindándonos una mejor calidad en el aspecto del producto. También son usadas para producir la apariencia stonewashed, que significa lavado en piedra, lo que da un aspecto en los jeans como se muestra en imagen. Tradicionalmente, para obtener esta apariencia, se utiliza piedra pómez, desgastando el color localmente por roce y fricción. Este proceso presentaba muchas desventajas, ya que causaba el desgaste rápido, afectando la calidad de la tela y provocando ruptura en las maquinarias utilizadas. Además, causa problemas ambientales, ya que generan efluentes no biodegradables. Etapa de blanqueo.
La peroxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de un amplio número de sustratos, orgánicos e inorgánicos, utilizando el poder oxidante del peróxido de hidrógeno. Los restos del peróxido de hidrógeno, utilizados en la etapa de blanqueo en contacto con pigmentos sensibles a la oxidación, pueden provocar pequeñas alteraciones en la tonalidad de la tela, causando reducción en el color. En los procesos normales de blanqueo, los residuos de peróxido de hidrógeno son removidos a través de varios enjuagues o de la adición de un reductor inorgánico, el cual causa gran carga de sales en los efluentes. Para minimizar este efecto se utilizan las peroxidasas, que reducen el peróxido de hidrógeno. La cantidad de enzimas usadas es menor que la cantidad del agente reductor inorgánico y no causan problemas ecológicos como la elevada carga de sales. Las peroxidasas también se pueden utilizar después del teñido para la reducción de colorantes residuales. A continuación, un ejemplo detallado. En el estudio de caso de la alfa-amilasa utilizada en la industria textil, la investigación pretende dar una comparación entre la actividad enzimática de una amilasa libre y una amilasa inmovilizada por nanopartículas de oro. El método de inmovilización enzimática tiene tres objetivos importantes. El primero es aumentar la velocidad máxima de reacción catalítica, seguido por aumentar también la afinidad de la enzima por el sustrato, es decir, aumentar Km. Y por último, tiende a dar la posibilidad de la reutilización de la enzima para otros ciclos catalíticos. Hablando un poco de las amilasas, estas enzimas están formadas por una cadena polipeptídica que se encuentra plegada en forma de barril alfa-beta, que es donde se encuentra su dominio catalítico, el cual está encargado de hidrolizar glicosídicos entre el carbono 1 y el carbono 4. Esta enzima posee en su centro activo tres residuos catalíticos importantes, como son el aspartato 197, el glutamato 233 y el aspartato 300. Esta enzima utiliza como cofactor al ion cloruro, además de utilizar una molécula de calcio en su centro activo que le brinda estabilidad a toda la enzima. Las amilasas se dividen en dos grupos importantes, que son las alfa-amilasas y las beta-amilasas. Las alfa-amilasas tienen la característica de hidrolizar enlaces glucosídicos que se encuentran dentro de la molécula carbonatada. Por eso se las denomina endoenzimas. Por otro lado, las beta-amilasas tienden a realizar los cortes en los extremos finales de las cadenas carbonatadas. Por eso se las denomina exoenzimas. La acción catalítica de la alfa-amilasa puede hidrolizar el enlace glicosídico de dos maneras distintas, dependiendo de la conformación del carbono anomérico, es decir, la conformación donde existirá el corte o la hidrólisis. Una primera posibilidad es que la configuración anomérica cambie. A esto se le denomina mecanismo de inversión, como podemos ver en la figura en el apartado A. La segunda posibilidad es que la configuración anomérica se mantenga, a lo cual se le denomina mecanismo de retención. Podemos observar en la figura B. En el mecanismo de inversión, la alfa-amilasa hidroliza el enlace glicosídico que se da entre el carbono 1 y el carbono 4 de dos moléculas de glucosa que son contiguas en un polímero como en este caso el almidón. Se puede explicar la reacción de hidrólisis por la sustitución nucleofílica entre el carbón anomérico 1 y el nucleófilo formado por el complejo sustrato-enzima con la configuración invertida del carbono anomérico. El mecanismo de inversión utiliza un residuo que generalmente es el aspartato como nucleófilo que actúa como base sustrayendo un protón para romper el enlace alfa 1,4 entre las glucosas y es el residuo que forma el enlace transitorio entre el complejo enzima-sustrato. Por otra parte, el residuo glutamato actúa como un ácido
al donar su protón al fragmento del polímero saliente. El residuo de glutamato actúa inicialmente como un ácido al donar su protón al fragmento del polímero saliente durante la formación del enlace covalente enzima-sustrato. Posteriormente, actúa como una base al sustraer un protón de una molécula de agua que adquiere así el carácter nucleofílico, atacando el enlace enzima-sustrato y liberando al resto de la cadena de carbohidratos de la enzima y restaurando nuevamente a la enzima a su forma original para un nuevo ciclo. Por otro lado, en el mecanismo de doble desplazamiento, el primer paso es que el ácido glutámico actúa como un ácido al donar su protón para la ruptura entre el enlace alfa 1,4 entre la glucosa y el resto del polímero, que es representado por la letra R. En este paso, un ácido es liberado. A su vez, el ácido aspartático actúa como un intermediario en la formación del complejo enzima-sustrato. Por otro lado, el ácido glutámico actúa como una base al recuperar un hidrógeno de la molécula de agua, que esta molécula sin su protón será un nucleófilo que libere al residuo glucosa de la enzima, dejando al ácido aspartático con una carga negativa, restaurando nuevamente a la enzima para un nuevo uso catalítico. Bueno, en cuanto a metodología, tenemos en primer lugar lo que es la preparación de nanopartículas. Antes que nada, cabe recalcar que la alfa-amilasa se sintetiza a partir de la bacteria gram positiva Bacillus subtilis. Después, para preparar lo que es la unión entre la nanopartícula y la alfa-amilasa, esto se hizo por medio de absorción pasiva o lo que se conoce normalmente como ósmosis. Y para el estudio en este paper se utilizó lo que es la alfa-amilasa con nanopartículas de oro y un control que sería una alfa-amilasa natural. Después tenemos lo que es la caracterización de nanopartículas. Las nanopartículas se estudian empleando microscopio de transmisión. Después se examinó la estabilidad a largo plazo y la acción de esta enzima empleando lo que es la espectroscopía infrarroja de transmisión de Fourier. A continuación tenemos lo que es la evaluación de actividad enzimática, en donde para fines prácticos se dispersaron 1% y 2% de almidón de papa hervida sobre una capa de silicio para poder observar la actividad que tiene la enzima natural y la enzima con nanopartículas en esta práctica in vitro. Después tenemos lo que son los resultados del estudio. Como podemos ver, se hizo una caracterización de partículas de oro mediante el tamaño. Esto se hizo mediante dispersión dinámica de luz que tuvo un tamaño inicial, la enzima de 24 nanómetros, y al agregarle las partículas de oro tuvo un tamaño final de 41.9 nanómetros. Esto es bueno porque esto quiere decir que se acoplaron perfectamente y produjeron conjugados estables sin necesidad de modificaciones químicas adicionales, lo que esto podría abaratar costos porque en otros estudios de enzimas con ciertos metales necesitan otras reacciones químicas para que sean estables. Como podemos ver en la imagen A, tenemos lo que es la unión de almidón. Como podemos ver, se une con un tipo de cadena. Y como se puede observar en la parte izquierda, tenemos lo que es fibras de lana, en donde se puede observar que el almidón está pegado a ella. Entonces, al agregarle lo que es la alfa-amilasa con nanopartículas de oro, se puede ver que la acción de estas es cortar esas conexiones que tiene el almidón y por lo tanto producir una mejor hidrólisis en lo que es las fibras y limpiarlas así. Después tenemos lo que es la evaluación de la actividad enzimática. Para esto se hicieron dos estudios, dos prácticas. La primera fue la hidrólisis del almidón en ventanas de silicio, como ya mencioné, y la otra es la hidrólisis del almidón en lo que es ya fibras de en el primer punto, en la que es la hidrólisis de silicio, se hizo dos estudios de 30 minutos y 120 minutos. Como podemos ver en la imagen A, después de 30 minutos tuvo una mejor acción lo que es la alfa-amilasa natural y la alfa-amilasa con nanopartículas de oro tuvo una
una acción menor, podríamos decirle, porque en comparación la alfa-amilasa normal tuvo 13% de hidrólisis y la alfa-amilasa con nanopartículas de oro tuvo un 6%. La eficiencia más baja de la nanopartícula puede atribuirse a una difusión más lenta de lo que es la distribución de las enzimas. Pero como podemos ver, después de 120 minutos, la acción de la enzima natural es la misma, no tiene ninguna variación. Y a diferencia de la enzima con nanopartículas de oro, después de 120 minutos, esta se incrementa. Esto se podría dar porque debido a una orientación favorable que tiene la nanopartícula de oro con la enzima, una orientación favorable hacia el sustrato de los sitios catalíticos de la enzima. Es decir, básicamente sería como un nanocatalizador que funcionaría a largo plazo, a diferencia de la enzima natural. Después, en la segunda imagen, podemos ver que la descomposición en lo que es directamente fibras de lana es mucho mejor la que tiene nanopartículas de oro. Como se puede ver, tan solo después de 30 minutos, no tiene una acción significativa, a diferencia de lo que es la nanopartícula de oro. Tiene una acción muy significativa y se nota la diferencia en lo que es al aplicarle directamente en lana. Finalmente, tenemos la estabilidad de la función enzimática. Para hacer este estudio se almacenaron la alfa-amilasa natural y la alfa-amilasa con nanopartículas de oro a 23 grados centígrados durante 30 días. Esto con la finalidad de estudiar la capacidad que tienen ambas de soportar ciertos ambientes después de cierto tiempo, en este caso son 30 días, y lo que se quiere ver es el deterioro que tiene la enzima en cuanto a pH y temperatura. Entonces, los resultados destacan las ventajas de la enzima inmovilizada en nanopartículas que conducen a una mayor estabilidad de almacenamiento y la formación enzimática en la hidrólisis de algodón. Como se puede ver en el gráfico, la actividad residual después de 30 días de la nanopartícula de oro fue hasta 5 veces mejor que la enzima natural en lo que es ventanas de silicio. Y mientras que en lo que es las fibras de algodón en específico, la amilasa normal tuvo una actividad residual del 82%, mientras que la alfa-amilasa con nanopartículas de oro tuvo una actividad de lo que es el 94%. Esto es muy bueno porque se puede ver que después de cierto tiempo las nanopartículas de oro mantienen estables a la enzima y hacen tener un funcionamiento mucho mejor. En finales, podríamos decir que la inmovilización de la alfa-amilasa en nanopartículas de oro proporciona una ruta para la mejora significativa de la estabilidad ambiental y vida útil de las enzimas, la alta selectividad y actividad en el tratamiento de mejora en comparación con la amilasa libre. Como vimos en los resultados, la alfa-amilasa inmovilizada presentó mayor actividad catalítica en comparación de la amilasa libre. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias por su atención.